Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto nuevamente poder estar a través de este medio y compartir la palabra de Dios con todos ustedes, como siempre, esperando que sea de grande bendición para sus vidas. Muy bien, vamos a adentrarnos un poquito al tema que hoy nos ocupa estudiar, y el tema de esta tarde se llama la descripción de la fidelidad de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice las Escrituras en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Hoy estaremos hablando acerca de la fidelidad de Dios, como ya habló nuestro pastor en el tema pasado, acerca de la fidelidad de Dios. Creer en la fidelidad de Dios día tras día es un distintivo del cristiano. Nosotros como hijos de Dios, algo que nos debe de distinguir es que creemos en la fidelidad de Dios todos los días. Y quiero mencionarles algo. Una de las escenas más bonitas, más conmovedoras que nosotros podemos ver en nuestra vida es una boda. Pero dentro de todo este acto de la boda, algo que nos llama muchísimo la atención y es el momento que quizá más se espera, es cuando los novios se paran frente a frente y expresan sus votos de fidelidad, sus votos de lealtad. ¿Por qué? Porque es muy importante. Esas palabras no solamente son palabras, es un compromiso que la persona que las está expresando está haciendo. En primer lugar, lo está haciendo con Dios. En segundo lugar, consigo mismo. Y en tercer lugar, con la persona con la que se está casando. Por eso es muy importante este momento y estas palabras. Y es algo que se realiza con mucho, ¿cómo les digo? Con mucho entusiasmo, pero también con un gran compromiso que las personas se hacen mutuamente. Esos compromisos de fidelidad. Y tenemos entendido también nosotros que la iglesia es la novia de Cristo. Y algo importante es que el Señor Jesús, Cristo, también ha hecho un voto de amor con ella. ¿Y en qué consiste ese voto? Es un voto de fidelidad, en el cual Dios, Cristo, promete sernos fiel a nosotros. ¿Pero de qué manera y en qué? Bueno, el Señor promete ser fiel en cumplir cada una de las promesas que nos ha hecho a nosotros como iglesia. Y en su palabra encontramos muchas promesas que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Pero el Señor no solamente desea ser fiel a Él, sino que también espera que nosotros como iglesia también respondamos de la misma manera con fidelidad. Así como en una boda, tanto el novio como la novia expresan sus votos de fidelidad y prometen cumplirlos por el resto de su vida, también el Señor espera que, así como Él ha expresado sus votos de fidelidad con nosotros, también nosotros se los expresemos y los cumplamos día tras día. Pero ¿cómo nosotros podemos estar seguros de la fidelidad de Dios? Pues es importante que para que podamos estar seguros, conozcamos cómo es la fidelidad de Dios. Y a través de este tema yo quiero darle a conocer 5 puntos acerca de la fidelidad de Dios que nos lo describen la fidelidad. Número 1, la fidelidad es grande. 2, segura. 3, incomparable. 4, infinita. Y 5, eterna. Porque creer en la fidelidad de Dios día tras día es un distintivo del cristiano. Y vamos a comenzar con la primera. La primera es que la fidelidad de Dios es grande. ¿Y de dónde obtenemos este punto? De lo que nos dice Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 21 al 24. Y en este momento voy a estar utilizando la versión Palabra de Dios para Todos. Lamentaciones 3, del 21 al 24 encontramos esta referencia. Dice de la siguiente manera:
pero nunca olvidaré algo que siempre me da esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Y dice esta palabra, inmensa es su fidelidad. Habla de lo grande que es la fidelidad del Señor. Y si nosotros vamos a Lamentaciones, leer a partir del capítulo del 3, del versículo 1 hasta el versículo 20, vamos a encontrar que Jeremías, que es el autor de este libro, nos relata una parte más sombría y desalentadora de su experiencia. Él estaba viviendo un tiempo en el que el Señor se había vuelto terrible con él. ¿A causa de qué? Del pecado, de la maldad que había en el pueblo. Porque bien sabemos que el Señor advierte en muchas ocasiones antes de mandar un juicio sobre el pueblo. Y ciertamente Dios estaba cumpliendo su palabra. Jeremías estaba viviendo una aflicción que lo llevó a vivir en la total miseria. Y lo describe a través de estos pasajes. Quiero leerles solamente uno, que es el versículo 20, que dice: tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste. Él estaba expresando, tengo tantos problemas, me siento angustiado, me siento muy triste. Pero dentro de todo ese panorama que él nos da a conocer, hay algo que menciona. Y es interesante cómo él narra todo lo mal que se encontraba, toda la situación difícil que estaban viviendo. Pero hay algo que él recuerda dentro de todo ese panorama difícil. Y es lo que dice el 21. Pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Hay algo que nosotros no tenemos que olvidar, así como Jeremías. ¿Y qué es lo que estaba recordando? Es que el Señor es alguien fiel, que la fidelidad de Dios es grande. Él recordó esto y por lo tanto encontró apoyo y alivio en esta palabra, dándonos ejemplo a todos nosotros de cómo debemos de actuar o cómo debemos de responder en medio de las circunstancias difíciles. El profeta se fortaleció en una seguridad. ¿Y cuál era esa seguridad? Dios fue fiel y seguiría siéndolo. Él había comprobado que Dios había sido fiel en el pasado. Y por lo tanto, por esa fidelidad que Dios había mostrado en el pasado, en el presente lo seguiría haciendo. Porque así es el Señor. Dios es fiel. Fue fiel en el pasado, es fiel ahora y lo será más adelante, mañana, todos los días de nuestra vida. El Señor seguirá siendo fiel. Jeremías vio el juicio de Dios, pero también vio su gran amor, también vio su compasión, porque aún a pesar de la situación difícil que ellos estaban viviendo, el Señor siempre mantuvo un remanente. Y por ese remanente que sí había sido fiel al Señor, es que el Señor mostró su compasión. Por experiencia personal, Jeremías conocía la fidelidad de Dios. ¿De qué manera? Dios había sido fiel a su palabra. Dios prometió castigo si el pueblo continuaba con la desobediencia, y así sucedió. Pero también Dios había prometido restauración y bendiciones futuras. Y Jeremías sabía que así como Dios había cumplido lo primero, cumpliría lo segundo. Creer en la fidelidad de Dios día tras día nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. Porque, como dije, su fidelidad es grande, su fidelidad es inmensa. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, recordemos que Dios sigue siendo
fiel. En medio del panorama difícil que se está viviendo a través de todo el mundo, recordemos que Dios sigue siendo fiel. A pesar del tiempo difícil, Dios sigue siendo fiel, porque su fidelidad es grande. Número 2, la fidelidad de Dios es segura. Y vamos a ir ahora a un salmo, el Salmo 89, 1 y 2. Salmo 89, 1 y 2 nos dice: entonaré siempre canciones que hablen del fiel amor del Señor. Daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. He dicho, los cielos muestran eternamente tu fiel amor. Por medio de ellos demuestras tu fidelidad. Y esta palabra nos habla que la fidelidad de Dios es segura. Y la palabra segura es estar libre de peligro o riesgo. Es una garantía de que todo va a funcionar correctamente. Y así son las promesas del Señor. El texto que leí al principio: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos expresan que las promesas del Señor son sí y amén. ¿Qué quiere decir? Que así va a suceder tal y como Él lo dijo. Entonces podemos decir que cada promesa que el Señor nos ha hecho como iglesia, como pueblo o de una manera personal, son unas promesas que están libres de peligro, libres de riesgo, son una garantía. La palabra de Dios es una garantía. Él ha dado su palabra y si Él nos ha dicho algo, es que lo va a cumplir. Este salmo, entonces, ¿para qué se escribió? Se escribió para describir el reino glorioso de David. El Señor le había dicho a David que haría de él un rey poderoso, pero que no solamente él sería rey, sino toda su descendencia. Y ciertamente lo encontramos a través de la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor fue que cumplió esa promesa, que aun a pesar de los tiempos difíciles que vivieron los reyes y de muchos reyes que pasaron por el pueblo de Israel, encontramos que Dios siempre puso a alguien que pertenecía al linaje de David, hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Y esta promesa la encontramos escrita en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Ahí usted va a encontrar cómo el Señor le dijo que no faltaría rey, no faltaría un descendiente de él que se sentara en el trono. Entonces el Señor lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él es fiel y esas promesas que el Señor hace son seguras, porque así es su fidelidad es segura. Si Él dice algo es que lo va a cumplir. Entonces, nosotros podemos estar seguros en cada promesa que el Señor ha hecho a nosotros. En la versión 60 nos dice: afirmaste tu fidelidad. Afirmar, estar sólido, estar firme en lo que se está diciendo. Esta palabra expresa que la fidelidad de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Que si Dios es fiel, va a seguir siéndolo. Así como dice, así como el cielo mismo que no cambia. La fidelidad de Dios sigue siendo incambiable. No cambia. La misma fidelidad que tuvo con muchas personas a lo largo de las Escrituras es la misma fidelidad que Dios nos promete a todos nosotros. Por eso es muy importante que entendamos cómo es la fidelidad de Dios. No solo es grande, sino también es segura. Número 3, la fidelidad de Dios es incomparable. No se iguala a nada, a nadie. La fidelidad del Señor.
Y continuamos con este mismo salmo en el capítulo 89, pero ahora los versículos del 5 al 8. Y dice la palabra de nuestro Dios, voy a leer en primer lugar el 5, dice: Señor, los cielos te alabarán por tus maravillas, en la asamblea de los santos ángeles se alaba tu fidelidad. No dice, se alaban tus obras. ¿Qué dice que se alaba? La fidelidad del Señor. Se alaban las maravillas de Dios, no tanto en sus hechos, sino sus maravillas de su ser, su incomparable grandeza, su poder, su fidelidad, que son garantías del cumplimiento de sus promesas. Eso tenemos que alabar del Señor, que su fidelidad. Por eso ese canto que dice, tu fidelidad es grande, porque grande es la fidelidad de Dios e incomparable. Ahora, el versículo 6 y el 7 nos dice: nadie en el cielo se iguala al Señor. Ningún Dios puede compararse a ti, Señor. Dios se reúne con los santos ángeles y todos ellos temen y respetan a Dios. Es más grande y asombroso que cualquiera de los que lo rodean. Es asombroso y grande, es incomparable. En la versión 60 dice: ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién? No se ha encontrado absolutamente nadie que se iguale al Señor. Muchos quieren igualarle, pero no hay nadie que se le compare al Señor. Y esto me hace recordar un poco lo que vivió el profeta Elías cuando se enfrentó a esos profetas de Baal. Vemos que el Señor hizo algo en ese momento. Los profetas de Baal clamaron a su Dios, tratando de igualar y diciendo: Baal es mejor que Dios. Pero ¿qué sucedió? Por más que hicieron esto, que hicieron lo otro, por más que se lastimaron a sí mismos, Baal no respondió. Pero vemos que cuando Elías clamó al Señor, el Señor le respondió inmediatamente, dando a conocer que Dios es un Dios incomparable. En su grandeza nuestro Dios es incomparable. Él no debe ser medido a la escala para medir la grandeza de los hombres ni de nadie más. Dios no se puede comparar con ninguna cosa creada, absolutamente nada. Nada creado se compara con el Señor. Dice el versículo 8 ahora: el Señor, Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú, lleno de poder y fidelidad. Señor, no hay nadie como tú. Dice en la otra versión, la versión 60, tu fidelidad te rodea. Quiere decir que por donde quiera que nosotros veamos al Señor, encontraremos su fidelidad. Y eso lo hace diferente y único. Porque en medio de las pruebas, el Señor es fiel. En medio de las luchas, Dios es fiel. En medio de la bendición, Dios es fiel. En medio del juicio, Dios sigue siendo fiel. En medio de la enfermedad, Dios sigue siendo fiel. En medio de la felicidad, Dios sigue siendo fiel. En medio del gozo, Dios sigue siendo fiel. En medio de todas las circunstancias que nosotros podamos vivir, Dios sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él es un Dios incomparable y no hay nadie, absolutamente nadie, que le iguale ni en los cielos ni en la tierra, porque Él es único. Eso lo dice aquí en la palabra. Todos los que se reúnen a tu alrededor. Nadie, Señor, dice, nadie. Nadie se compara a ti. Tú eres más grande, tú eres asombroso, eres inigualable. Entonces nuestro Dios es incomparable. No solamente la fidelidad de Dios es grande, es segura, también es incomparable. Número 4, vamos con la 4. La fidelidad de Dios es infinita. Y vamos a irnos a otro salmo. El Salmo capítulo 36, versículo 5. Salmo 36, 5.
dice: Señor, tu fiel amor llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Un poquito acerca del contexto de este pasaje, de este salmo. Vemos en los versículos del 1 al 4, nos relata cómo es la vida del impío y su continuo hacer el mal. Pero dentro de este relato, nuevamente, volvemos a encontrar que el autor mete algo acerca de quién es Dios y nos da a conocer que Dios sigue siendo misericordioso y fiel con todos. El versículo 4 nos describe: cuando se van a dormir, planean el mal que van a hacer. Al otro día se levantan dispuestos a hacer el mal y no cesan de hacerlo. Está hablando de quiénes, de los impíos. Pero aún en medio de todo esto, vemos la misericordia y el amor incondicional del Señor que se demuestra hacia todos, hacia toda la humanidad, especialmente a su pueblo. Pero Dios es fiel con todos y su misericordia se renueva cada mañana con todos, con todas las personas. Los cielos, el firmamento, las nubes, las montañas, todo abarca la misericordia de Dios, todo abarca la fidelidad de Dios. Todo lo que nos rodea nos está diciendo que Dios es fiel, que así como sostiene al universo, también nos sostiene a nosotros. ¿Y por qué dice que la fidelidad de Dios es infinita? Este pasaje lo hemos leído y nos expresa que la fidelidad de Dios, dice, tu fiel amor llega hasta el cielo. Y tu fidelidad, dice, hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza las nubes. Se refiere a las regiones eternas. La fidelidad de Dios no solo alcanza este tiempo, sino alcanza hasta la eternidad, dice, hasta el cielo. El cielo es eterno. Entonces, la fidelidad de Dios, aún en el cielo, sigue siendo, ¿qué? Fiel. Porque así es infinita la fidelidad del Señor. Sobrepasa todo lo que nosotros podemos ver, todo el espacio visible. Nosotros, si salimos y miramos hacia arriba, solamente vamos a alcanzar a ver a las nubes, o si no, las estrellas, pero solo eso. Pero la fidelidad alcanza mucho más allá, si tratáramos de medirla. La fidelidad de Dios es infinita. Por lo tanto, no hay límite. No hay límite en la fidelidad de Dios. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, número 5. Porque como es infinita la fidelidad de Dios, por lo tanto es eterna. La fidelidad de Dios es eterna. Y vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119, versículo 90. Voy a leer desde el 89. Dice: Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo. La gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. 91. La tierra sigue existiendo gracias a tu voluntad. Todo el universo está a tu servicio. Entonces, la fidelidad de Dios es eterna. Y esto quiere decir que tiene una duración infinita, como lo vimos en el punto 4. Es una duración infinita que no tiene fin, que no tiene un principio ni tiene un fin. Entonces, podemos decir que Dios ha sido fiel desde la eternidad hasta la eternidad, desde hace mucho tiempo, y seguirá haciéndolo por mucho tiempo, porque la eternidad no tiene un principio ni tiene un fin. Simplemente es algo que eterno, eterno. Entonces, el Señor es fiel hasta la eternidad. La fidelidad de Dios abarca la eternidad. En la eternidad vamos a disfrutar aún mucho más de esa fidelidad del Señor
que se va a manifestar de una manera extraordinaria hacia nuestras vidas. Su fidelidad y estabilidad permanecen de generación tras generación. Nuestras generaciones pasadas vieron la fidelidad de Dios. Yo estoy viendo la fidelidad de Dios y estoy segura que en mis generaciones también verán la fidelidad del Señor, porque así es Él. Dios es fiel y su palabra no cambia, ni aun con el paso del tiempo, ni aun con el caos que se vive en el mundo. La palabra de Dios sigue siendo la misma que reveló hace muchísimo tiempo, sigue siendo la misma, siguen siendo los mismos principios, sigue siendo la misma palabra, sigue siendo el mismo llamado de Dios hacia nosotros, de Dios hacia usted. El Señor nos sigue llamando a tener ese encuentro con Él. Aun a pesar de las circunstancias que vivamos, el Señor sigue siendo fiel a su palabra, porque su palabra no cambia. Así como habló y la tierra fue creada y la sostiene, de la misma manera también ha hablado y sostendrá cada una de sus promesas para siempre, porque así es Dios. Dios es fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, a través de este tema yo les he descrito la fidelidad, cómo es la fidelidad de Dios en 5 puntos. Número 1, es grande. Número 2, es segura. Número 3, es incomparable. Número 4, es infinita. Y número 5, es eterna. Porque creer en la fidelidad de Dios día tras día es una característica del cristiano. Entonces ya vimos cómo es la fidelidad de Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar de ninguna de sus promesas. Él permanece y nosotros debemos de permanecer en Él. Pero claro, así como Dios es fiel, también demanda de nosotros fidelidad. Una de las cosas que vemos a lo largo de la Escritura y desde el momento que el Señor escoge al pueblo, a su pueblo Israel, algo que Él demanda mucho de su pueblo es ciertamente esto, fidelidad. Fidelidad del Señor dice, mira, y nos dice, le dice a su pueblo y nos dice también a nosotros, yo te prometo ser fiel, así como los novios, te prometo ser fiel en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso, en todo, yo prometo serte fiel, cumplir mi palabra, cumplir lo que yo te estoy diciendo. Pero el Señor también quiere que nosotros como iglesia le seamos fiel. Le digamos, Señor, yo también prometo serte fiel en todo momento. Yo sé que a veces no es fácil por las circunstancias que vivimos, pero con Dios yo creo que lo podemos lograr. Ser fiel al Señor todos los días de nuestra vida. Todo el tiempo seamos fieles a nuestro Dios. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo también en esta tarde. ¿Usted quizá ha dudado alguna vez de las promesas que el Señor le ha hecho? Tal vez promesas que dicen, no, Dios ya no la va a cumplir. Dios se ha olvidado de esta palabra que me dio. Déjeme decirle que Dios no se ha olvidado de la palabra que le ha dado. Si el Señor le dijo algo, el Señor lo va a cumplir, porque Él es fiel. Aún a pesar del tiempo difícil que vivamos, iglesia, confiemos en el Señor. Confiemos en Él en cada una de sus palabras, que tal vez sí nos pasará por fuego, que tal vez sí enviará cosas a nuestras vidas, permitirá cosas, pero también Él promete restaurarnos, sanarnos, levantarnos. Confiemos en el Señor, confía en el Señor, porque recuerda, fiel es el que ha hecho cada una de las promesas. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.